Bueno, pues otra vez tenemos el gusto de estar reunidos y reunidas en el Seminario de Servicio Social y Tesis del CETECNA, y en esta ocasión nos acompaña el doctor Hugo Ignacio Rodríguez García. Él es profesor de la universidad, pertenece a Estudios de la Ciudad y pues es muy experto en temas de gestión de riesgo de desastre. Entonces, sin más presentaciones, pues te dejo. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos y tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Mari. Muchas gracias por la invitación y gracias también por estar acá escuchando. Ojalá que podamos pensar y compartir ahí algunas ideas y reflexiones que puedan ser de utilidad. Debo confesarles, compartirles que cuando Mari me invitó al seminario y sobre todo conociendo los temas que se trabajan acá en el seminario, sí me descolocó un poco la invitación pensando de, híjole, pero ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablarle a estudiantes, a profesoras, profesores que están en el área de nutrición, de salud y, bueno, yo como en temas de protección civil, gestión de riesgos, etcétera? No obstante, ya cuando comencé, cuando me puse a trabajar precisamente en cuáles serían como las temáticas y los ejes que se pudieran desarrollar, me di cuenta bueno, me di cuenta y me fui emocionando precisamente, sobre todo porque, pues si se pone uno a tratar de analizar con un poco más de detalle, uno puede establecer ciertos puentes de comunicación entre estos campos de estudio, ¿no? Entre estas disciplinas. Y si bien son temas que no necesariamente me especializo yo, ¿no? Relacionados sobre todo con aspectos de salud, de nutrición, desde luego que son temas y problemáticas que me ha tocado también, pues, analizar, observar en trabajo de campo, en revisión de bibliografía, etcétera, y que son sumamente apasionantes y que son sumamente importantes, además de necesarios, ¿no? Para trabajar. Entonces, pues lo que me propuse para esta charla precisamente fue hacer digamos, pequeña introducción sobre, digamos, algunos conceptos de riesgo de desastre, porque me gustaría que a partir de ese piso firme sobre qué es lo que estamos entendiendo por riesgos y desastres, desde ciertos posicionamientos teóricos, entonces comencemos a construir esos puentes comunicantes con el tema de salud y de la nutrición, ¿no? Entonces, voy a abordar eso precisamente y en menor medida voy a retomar algunos aspectos, datos, información que tiene que ver ya en específico sobre cuestiones de nutrición, alimentación, salud, no solo en los momentos de emergencia, ¿no? De desastre, como comúnmente se les conoce, sino también de qué manera los conceptos de vulnerabilidad, por ejemplo, nos van a permitir entender, eh, por un lado, la configuración y materialización de los desastres, pero por otro también cómo la vulnerabilidad pues resulta incrementada ante ciertas condiciones de desnutrición, ante presencia de ciertas enfermedades, y cómo eso también lo podemos ubicar en el contexto de ciertos procesos de degradación ambiental, eh, de políticas públicas, políticas sociales, y bueno, entonces vamos a encontrar ahí una serie de, de interrelaciones entre estos aspectos y bueno, yo esperaría que de parte de ustedes que son especialistas en el área de salud y de nutrición, pues justo inviten, reflexionen y cuestionen y aporten mucho más de lo que yo pudiera, digamos, establecer a partir de esta charla, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que me invitaron precisamente a elaborar esta charla tiene que ver sobre las relaciones que puedan existir, ¿no? Entre estas disciplinas o campos de estudio.
cómo se vinculan también en los diferentes momentos del proceso de riesgo-desastre. Y ojo con esta parte de procesos de riesgo-desastre, que voy a ahondar más adelante en ello, y también sobre las problemáticas que uno pudiera, digamos, encontrar y que están, insisto, totalmente relacionadas y que eh, invitan precisamente a que pudiéramos pensar en posibles líneas de investigación y de colaboración para pues abordar estas problemáticas que son multitransdisciplinarias, ¿no? Y que requieren de múltiples miradas. Entonces, bueno, para entrar en asuntos de riesgos y desastres, me gustaría que justo comencemos con la etimología de la palabra desastre, ¿no? Que es entendido como un suceso adverso, ha sido entendido como un suceso adverso producido por los astros o como una mala influencia de un planeta o una estrella, ¿no? En tanto que deriva precisamente de los vocablos latinos des, que es negativo, y de digamos, de astrum, que tiene que ver con los astros, con las estrellas o el cuerpo celeste. Entonces se creía que precisamente cuando se veía un cuerpo celeste un tanto extraño en el firmamento, entonces pues iba a ocurrir una desgracia, ¿no? Era el aviso, la advertencia de una desgracia. Y si bien, digamos, esta manera de conceptualizar los desastres ha cambiado, todavía podemos encontrar también algunas concepciones, algunas visiones que los asocian precisamente con fuerzas sobrenaturales o con cuestiones divinas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y bueno, por el lado del riesgo, de la etimología de la palabra riesgo, es curioso porque pues hay menos consenso con respecto a la de desastre. Por un lado, hay quienes plantean que proviene del árabe risk, ¿no? En plural, que es alzar, y en andaluz, azar, ¿no? Y de ahí, digamos, la vinculación que tiene el riesgo con cuestiones azarosas que pueden ocurrir y que pueden beneficiar o perjudicar. Por otro lado, también tenemos, digamos, una ubicación eh, en los orígenes latinos medievales, ¿no? De risicus o riscus, que se acerca a resecare, ¿no? Quitar cortando, y que, bueno, posteriormente esta connotación, esta palabra, precisamente la de riesgo, tomó mucho más sentido y mucho más uso digamos, en el ámbito marítimo mercantil, y fue donde comenzó a rastrearse precisamente ya un uso mucho más sistemático, ¿no? Del riesgo y lo que implicaba en términos de beneficio, ¿no? En el transporte y traslado de mercancías en determinadas épocas y geografías. Entonces, esto como contexto precisamente de, pues, cuáles son sus significados y pues bueno, de a qué hacen alusión precisamente ahora estos términos, ¿no? Entonces, pues la idea de riesgo nos habla precisamente de la posibilidad, de una posibilidad, un inconveniente, una situación que puede llevarnos a un peligro eventual, más o menos previsible y que puede actuar en un futuro próximo o lejano. Y hay quienes agregan precisamente que no solo tiene que ver con una posibilidad negativa, sino también, digamos, la obtención de beneficio dentro de esa posibilidad, ¿no? De ese contexto azaroso. Ahora bien, me gustaría presentar también estas, digamos, cuatro visiones. Es como una simplificación de una complejidad mayor que podemos encontrar respecto a cómo se entienden los desastres en la actualidad. O sea, si bien podríamos entenderlas como una, digamos, como una progresión, ¿no? No tanto evolución, sino progresión de una manera de conceptualizarlo a lo que actualmente se está proponiendo incluso en el ámbito académico. Lo cierto es que también coexisten en la actualidad estas visiones, ¿no? Y las podemos encontrar pues muy bien traslapadas bueno, que se impulsan. Una muy común, que también históricamente se puede ubicar en mayor medida, tiene que ver con una visión fatalista, ¿no? Relacionada precisamente con ciertas religiones en donde
pues piensa que los desastres son provocados por la ira de Dios, por determinadas deidades, por fuerzas superiores, y que, bueno, ante dicha castigo divino, precisamente, pues no queda de otra que rezar, hacer plegarias, etcétera, ¿no? Hay una discusión muy interesante entre Rousseau y Voltaire, precisamente con el sismo de Lisboa, que fue, ay, si mal no recuerdo, fue en 1700 y algo, en donde pues uno atribuye la desgracia en Lisboa, el desastre en Lisboa, a castigo divino y cuestiona por qué no otras ciudades en donde, digamos, había prácticas moralmente reprobables, no fueron castigadas y fue castigada Lisboa. Y por otro lado, tenemos a la contraparte, ¿no? La reflexión de que pues más bien tenía que ver con la manera en la que se habían construido las casas en ese lugar sísmico, etcétera. Entonces ya podemos encontrar ahí, digamos, un contraste de posturas, ¿no? Respecto a esta visión fatalista. También existe la visión dominante. Un geógrafo canadiense, Kenneth Hewitt, la llamó de esta manera la visión dominante, en una publicación de 1983, en donde hablaba precisamente sobre, digamos, la gran presencia de esta visión en los ámbitos académicos, en los ámbitos gubernamentales y en la sociedad también en general, en pensar y entender que los desastres son producidos por la naturaleza o por el fenómeno natural, o incluso confundirlos o tratarlos como sinónimo, ¿no? Y precisamente, digamos, esta manera de entender a los desastres como fenómenos de la naturaleza tiene ciertas implicaciones políticas y económicas y analíticas que más adelante voy a abordar. Pero bueno, se ubica muy bien esta explicación del desastre como natural o el desastre como sinónimo de fenómeno natural, porque también fueron las ciencias de la Tierra y las ingenierías posteriormente las que comenzaron a realizar estudios sobre estas temáticas, ¿no? Sobre riesgos y desastres, digamos, en términos de la historia de las ciencias y de las disciplinas, pues fueron quienes salieron ahí al quite para ir indagando estos aspectos. Y bueno, se ha instalado también por estas como tensiones que podemos encontrar también en el ámbito científico entre ciencias sociales, humanidades, ciencias básicas, ciencias duras y bueno, la dominancia que puedan tener unas respecto a otras, pero insisto, tiene implicaciones políticas y económicas y que pues resulta como muy cómoda de usar esta visión, ¿no? Y en la actualidad la podemos encontrar todavía en el ámbito académico, en el ámbito gubernamental, etcétera. Tenemos también la visión fisicalista, que es una, digamos, como una especie de evolución de la visión dominante, están muy interrelacionadas y sobre todo la podemos ubicar dentro de las ingenierías, dentro de la arquitectura también. Y esta visión, si bien ya incorpora la vulnerabilidad, pero sobre todo la vulnerabilidad física, más adelante vamos a ver de qué trata, pues esta visión permite precisamente tratar y comprender los desastres como problemas de la naturaleza, como problemas técnicos, como problemas ingenieriles, y muchas de las, digamos, propuestas para gestionar los riesgos y desastres tienen que ver con el uso de tecnologías, obras civiles, etcétera, los cuales son muy importantes, desde luego, pero pues no logran tampoco abarcar parte de la complejidad de lo que genera los riesgos y desastres. Y bueno, tenemos la visión alternativa, que es entendida pues ya como una construcción social en donde hay una amenaza que, digamos, impacta a poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y entonces esta amenaza impactando a esas poblaciones vulnerables hace evidente precisamente que la manera en la que se venía desarrollando la sociedad en ese entorno específico, en ese momento, pues se vuelve insostenible, digamos, con respecto a las fuerzas y manifestaciones de la naturaleza. Pero claro,
entonces la configuración y la materialización y la magnitud de los daños del desastre, pues tiene que ver, si bien con la magnitud, intensidad, periodo de recurrencia o de la amenaza, pues también tiene que ver muchísimo con los niveles de vulnerabilidad que tengan las personas, ¿no? Al final, eso es lo que plantea y entonces, entre una y otra, como vamos a ver, entre la visión dominante y fisicalista y entre la visión alternativa, pues vamos a ver que hay diferentes maneras de entender al desastre también en la dimensión temporal. Y esto tiene muchas implicaciones, insisto, porque a partir de ello, a partir de ese diagnóstico que se hace, son las estrategias, son las propuestas que se elaboran para tratar de prevenirlos, de mitigarlos y que, bueno, hemos visto que no necesariamente han sido las, digamos, más efectivas, ¿no? Entonces, respecto a la visión dominante fisicalista, encontramos que son entendidos los desastres como fenómenos eminentemente naturales, ¿no? Son peligrosos, difíciles de prevenir y controlar, porque pues la mayoría de los fenómenos naturales pues no se pueden prevenir, no se pueden controlar del todo y tampoco se puede, digamos, pues predecir, ¿no? Se pueden generar pronósticos, que es diferente. Entonces, en tanto que el fenómeno natural o la naturaleza es imprevisible, incontrolable, pues también el desastre se entiende de esa manera porque se cree que es la naturaleza o es el fenómeno natural el que produce el desastre, ¿no? Además, también esta visión lo que implica es que el desastre se vea como algo externo a la sociedad, como algo, incluso como una agresión externa, y entonces la sociedad, así en términos generales, termina responsabilizándose de, digamos, cuáles son las formas en las que se ha venido desarrollando, se ha ido apropiando del espacio geográfico, lo ha ido transformando en territorios y pues es como muy cómodo y muy fácil decir, fueron las lluvias, fue el sismo, fue el huracán, fue la erupción volcánica la que produjo el desastre, ¿no? Y es muy cómodo precisamente porque entonces desvía la atención de cuáles fueron los factores y procesos que generaron que esas personas vivieran en esa zona, en esas condiciones de vulnerabilidad y que además pues resultaran afectadas ante la manifestación de la naturaleza. Entonces hay un deslinde de responsabilidades y hay una atribución de responsabilidad a la naturaleza, ¿no? Como, pues sí, fue la luna llena la que generó las inundaciones en Tabasco en 2007, ¿no? Dijera Felipe Calderón. Entonces, bueno, el desastre también se entiende como un suceso aislado, como un evento y que se puede delimitar muy, muy bien en el tiempo y en el espacio. Y desde esta visión, normalmente se piensa que el desastre ocurre en el momento de la emergencia, es decir, en el momento en el que ya hay daños, afectaciones, interrupción de la cotidianidad, etcétera, y eso entonces nos limita también en las posibilidades que tenemos para, digamos, tratar de mitigar, de disminuir el riesgo de desastre o de, digamos, prevenirlo, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, no nos queda de otra que prepararnos y responder de manera adecuada. Entonces, bueno, hay un énfasis también desde esta visión por monitorearlos, por estudiarlos, por enfocarse en la amenaza. E insisto, se deja de lado todos los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, que son sumamente importantes y que los terminan configurando, ¿no? Además, a las poblaciones pues se les considera de manera pasiva, hay que darles nada más indicaciones, o sea, la gente pues debería de estar preparada para que cuando les digamos evacúen, evacúen y muchas veces no evacúan y es que la gente es muy terca, la gente es muy necia, son como estas, digamos, concepciones y prejuicios generalizados que existen también desde el ámbito gubernamental y que pues no permiten precisamente que haya una comprensión profunda de por qué la gente vive en esas zonas y además por qué la gente pues no atiende esas recomendaciones de evacuación o cualquier recomendación que se dé en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, al final todo esto implica que pues los esfuerzos se centren en la respuesta, en la recuperación y pues en monitorear y en estudiar la amenaza. Entonces es una visión reduccionista y parcial, ¿no? Se centra en la amenaza, confunde a los desastres con los fenómenos naturales y se deja de lado toda la gama de posibilidades
para entender cómo disminuirlos y prevenirlos, ¿no? Eh, y bueno, con respecto a la visión alternativa, entonces acá los desastres ya no se entienden como naturales, sino como procesos sociales, y en tanto que procesos sociales, ojo con esto, en tanto que procesos sociales, pues los desastres deberían de ser evitados, se podrían evitar o se podría disminuir el impacto, las consecuencias, los daños, las pérdidas, las afectaciones que a estos refieren. Entonces, en tanto que los entendemos como procesos sociales, ahí ya podemos tomar responsabilidad y corresponsabilidad respecto a cómo se configuran y también cómo los manejamos, ¿no? Entonces, si bien hay un énfasis en la parte de la vulnerabilidad del proceso social, desde luego que la amenaza o el peligro, pues tiene también una gran importancia en la configuración de los riesgos y desastres, ¿no? Entonces, con la visión alternativa, pues, digamos, podemos entonces tener una mayor variedad de ámbitos en los cuales podemos intervenir, podemos prevenir, podemos mitigar la generación de riesgos de desastre. Ahorita vamos a ahondar más en ello y entonces la población pues se vuelve un factor, un elemento sumamente importante, imprescindible para la gestión de los riesgos de desastre. Y la población entonces debería de, digamos, ser un actor clave precisamente eh, desde la identificación de los riesgos, desde la conciencia que podamos tener sobre los mismos, desde cómo prevenirlos, cómo mitigarlos, cómo prepararse, cómo responder, cómo recuperarse, cómo reconstruir, ¿no? Entonces integra conocimientos de diversas disciplinas, normalmente desde la visión naturalista, dominante, fisicalista, hay un énfasis hacia las ciencias de la Tierra, sí se considera la parte social, pero muchas veces es dependiente precisamente de, es decir, es como periférica y dependiente al estudio y al énfasis de la amenaza, y lo que plantea la visión alternativa es de vamos estudiando precisamente estos dos ámbitos, la amenaza y la vulnerabilidad, y entendiendo cómo se interrelacionan, ¿no? Eh, entonces, bueno, además, esta visión es una visión crítica que plantea que si bien todas las personas podemos estar igualmente expuestas a determinadas amenazas, por ejemplo, a los sismos, pues no todas somos igualmente vulnerables, no todas tenemos la misma capacidad para anticipar, para responder, para recuperarnos, ¿no? Entonces hay un factor clave ahí en términos de percepción. Entonces, los desastres se pueden entender como procesos que evolucionan a partir de condiciones críticas preexistentes, son la concreción de los riesgos de desastre, ahorita vamos a ver qué es el riesgo, y digamos, pues aquí plantean, por ejemplo, que son la realización de determinados niveles de riesgo de la sociedad. Es decir, cuando tenemos población vulnerable viviendo en una zona donde ocurren determinados fenómenos, ¿no? Naturales, socionaturales, antropogénicos, ahorita lo vamos a ver, pues pueden llegar a ciertos niveles de la amenaza y también de la vulnerabilidad, en donde ya se vuelve insostenible ahí la existencia, ¿no? La interacción, la resistencia de los materiales, las capacidades de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son procesos en los que intervienen condiciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas, etcétera. Y pues son meramente sociales, son procesos sociales en donde termina la amenaza, insisto, haciendo evidente todas estas condiciones críticas preexistentes. Entonces los desastres son también políticos. Y también se debe de asumir la responsabilidad y se debe de exigir también digamos, respuesta de los gobiernos, de los grupos económicos de poder en la generación misma también de los desastres y desde luego también a las poblaciones, ¿no? En términos de corresponsabilidad. Y bueno, este es un ejemplo que es muy ilustrativo de por qué precisamente los desastres son construcciones sociales, ¿no? Más allá de ciertas explicaciones geofísicas, de los sismos, del tipo de suelo, de el epicentro, el hipocentro, del tipo de falla que generó las ondas sísmicas, bueno, de las características estructurales, estos ejemplos de los desastres asociados a los sismos de Haití y de Chile de 2010 son muy, muy ilustrativos, ¿no?
Por ejemplo, aquí en la gráfica de la izquierda tenemos el sismo de Haití, que fue de magnitud 7. No sé si se alcanza a ver, bueno, a ver, déjenme puntero láser. Ahora sí, ¿sí se ve mi puntero? Bueno, supongo Sí, que sí se sí. ve. Ah, buenísimo. Tenemos aquí el sismo de Haití del 2010, que fue de magnitud 7 y que, digamos, nos representan gráficamente la cantidad de energía que se liberó en ese sismo, ¿no? Entonces vemos que es mínimo, prácticamente. Y tenemos acá el sismo de Chile de 2010, que fue de 8.8, y vemos aquí la cantidad de energía que se liberó en esa magnitud, ¿no? Porque es una escala logarítmica. Entonces, precisamente ante un sismo de magnitud 7, que fue mucho menor la cantidad de energía que se liberó, pues tuvimos una materialización del desastre en Haití que arrojó a más de 220,000 personas muertas en el sismo y que además, digamos, los estragos, las afectaciones, las vulnerabilidades han continuado hasta la fecha. Es decir, hasta la fecha, hasta 2025, todavía hay personas que viven en campamentos, todavía hay personas que no han podido recuperarse precisamente del desastre en Haití. Y en el caso chileno, además de que hubo el sismo, también hubo la generación de tsunamis por el tipo de falla, por la ubicación del epicentro. Y bueno, ahí fallecieron 512 personas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, este es un ejemplo precisamente de cómo mayores magnitudes de un fenómeno natural, pues no necesariamente se traduce en un desastre y tampoco cuando hay afectaciones y daños asociados a un fenómeno natural, pues tiene que ver más con otros aspectos y condiciones materiales, económicas, políticas, ambientales, que en sí con el fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, este es como algo ilustrativo, insisto, se puede discutir otros aspectos geofísicos, pero se pueden discutir, ¿no? Entonces, desde la visión alternativa se entiende el riesgo como la conjunción de una amenaza y una vulnerabilidad, ¿no? Y el riesgo entonces nos viene a decir cuál es la probabilidad, lo vamos a decir de esta manera, de que el desastre se materialice, de que ocurra el desastre. Y digo ocurrir porque en realidad se construye el desastre, ¿no? Entonces, el riesgo es una categoría que nos permite hacer ese cálculo, si se quiere, respecto a cuáles son los niveles de amenaza y de vulnerabilidad que hacen muy probable que haya daños y afectaciones en ciertos momentos de interacción, ¿no? Entonces, el riesgo es el producto de la interrelación entre estos aspectos, es cambiante, es una construcción social, es dinámico y es diferenciado. Es decir, no todas las personas tenemos la misma condición o nivel de riesgo, es dinámico y cambiante, va a depender de los horarios, del espacio geográfico en el que nos movamos, de ciertas condiciones económicas que podamos tener o ciertos cambios ambientales y bueno, digamos, son como algunas de las características. Entonces el riesgo, pues no es igual para todos, para todas, y no es siempre el mismo en todos los lugares, ni es el mismo en la mañana que en la noche, ¿no? Por ejemplo, hablando de sismos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces el riesgo de desastre, la probabilidad de que se materialice el desastre, como lo decía. Y bueno, pasemos ya rápido a las amenazas. Estas son entendidas como eventos físicos latentes o probabilidades de ocurrencia de eventos físicos, ¿no? Acá Alan Lavelle, uno de los referentes teóricos sobre temas de riesgo de desastre, habla de eventos físicos dañinos, ¿no? Y bueno, se puede entender o se puede clasificar a las amenazas como naturales, socionaturales, antropogénicas. Es como una clasificación más que existe, aunque hay otras propuestas dentro de la Ley General de Protección Civil, que más adelante tal vez vamos a ver. Y bueno, acá las naturales, pues son todas aquellas manifestaciones de los procesos geofísicos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las erupciones volcánicas. En las socionaturales, ahí tenemos, digamos, manifestaciones de la naturaleza que se ven intensificadas o se ven aceleradas en su desarrollo, en su impacto, por medio de
de la actividad humana. Es decir, por la manera en la que nos desarrollamos, las actividades humanas que se realizan pueden acelerar o intensificar ciertas manifestaciones. El caso de las inundaciones en la Ciudad de México, pues bueno, sí, llueve y se desbordan los afluentes hídricos o se acumula el agua porque no hay drenaje suficiente, porque se construyeron en zonas que eran, digamos, vasos reguladores de sistemas lacustres, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo el fenómeno natural junto con la actividad humana pues hace inercia y generan estas amenazas socionaturales. Y tenemos también las antropogénicas, ¿no? Aquellas, digamos, derivadas precisamente de la manera en la que pues nos desarrollamos, ¿no? Como de las actividades que realizamos. Y entonces yo aquí, por ejemplo, uno de los aspectos que les explico a mis estudiantes durante las clases es que la diferencia entre amenaza y fenómeno natural o peligro, que bueno, también puede haber diferencias respecto a qué es una amenaza y un peligro, para términos de esta charla no me voy a meter en esas discusiones, pero la diferencia entre un fenómeno natural y una amenaza tiene que ver con la presencia de población vulnerable a dicho fenómeno. Es decir, una lluvia de determinada intensidad va a representar o se va a convertir en una amenaza siempre y cuando haya población vulnerable a dicha lluvia porque vive en una zona inundable, porque vive con materiales de construcción endebles, porque no tienen un sistema de alertamiento, porque no se les avisó para que evacuaran con anticipación. Es decir, todas estas características y condiciones de vulnerabilidad son las que hacen que dicho fenómeno entonces represente o se convierta en una amenaza. ¿Vale? Hay un montón de definiciones de qué es una amenaza, un peligro, un agente perturbador. Bueno, eso es para otra discusión. Y con respecto a la vulnerabilidad, pues esta normalmente es entendida como fragilidad, debilidad, susceptibilidad a resultar afectados, ¿no? Aquí tenemos una definición de Omar Darío Cardona, eh, que dice que es la predisposición o susceptibilidad física, económica, política, social que tiene una comunidad de ser afectada o sufrir daños en caso de que un fenómeno de origen natural o antrópico se manifieste, ¿no? Eh, y otra definición, digamos que es mucho más completa también, nos dice que son las características de una persona o un grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, para sobrevivir, para resistir, para recuperarse del impacto de una amenaza. Entonces, aquí yo quiero hacer precisamente como el vínculo totalmente respecto a los riesgos, los desastres y la nutrición y la salud por medio del concepto de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad, como lo vamos a ver más adelante, es el que nos va a permitir justo ir entendiendo de qué manera estas presencia o ausencia de salud y de nutrición en la población puede generar más vulnerabilidad o de qué manera la manifestación o la materialización de desastres puede, digamos, impactar en la salud y en la desnutrición, ¿no? O en la nutrición. Entonces tenemos eso, el riesgo de desastre se crea en los intersticios de los procesos económicos, sociales, políticos que derivan de los modelos de desarrollo, ¿no? Los modelos políticos económicos y que pues transforman las condiciones de vida de las personas. Y de nuevo tenemos acá la fórmula de amenaza, ¿no? Aquí entendida como el huracán Patricia, categoría 5, que creo que fue en 2015 cuando se desarrolló y las condiciones de vulnerabilidad que pudieran tener ciertas personas ante las lluvias, ante los vientos, pero también ante la interrupción de la cotidianidad, ante la afectación a los servicios básicos y la capacidad para recuperarse del impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre estas interrelaciones es donde podemos comprender de mejor manera los riesgos de desastre, porque no es lo mismo la vulnerabilidad que pueda tener, por ejemplo, estas personas de la imagen ante lluvias o ante vientos o ante tornados que las que pudieran tener ante sismos, ¿no? Es decir, sí, se puede caer tal vez la casa, pero pues al ser de palos, a lo mejor sí se pueden lesionar, pero bueno, se puede volver a levantar, ¿no? No hay como mayor problema en ese sentido. No obstante, para otro tipo de amenazas,
pues sí son mucho más vulnerables o para incendios o para lo que ustedes quieran, ¿no? Cuestiones de salud, que si tienen piso firme, ¿no? Que si tienen drenaje, que si tienen acceso a agua potable, etcétera. Bueno, ahí es donde podemos entender precisamente todo esto. Y hay una propuesta también de varios autores, de Gustavo Wilches Chaux, de Omar Darío Carmona, que hablan de, Cardona, perdón, que hablan de los diferentes tipos de vulnerabilidad o los factores que la generan, ¿no? Desde luego que esta fue una propuesta que se generó a finales de los noventas y que se hace necesaria la actualización y la incorporación de mucho más factores o condiciones de vulnerabilidad, pero es muy ilustrativa para entender entonces cómo se construye socialmente el riesgo de desastre, cómo es que se generan estos procesos, ¿no? Entonces tenemos la vulnerabilidad física, que tiene que ver con la ubicación geográfica y la técnica y materiales de construcción de las personas, de sus viviendas, de los inmuebles, de los servicios. Es decir, en dónde está ubicado geográficamente y qué, digamos, manifestaciones o fenómenos ocurren en esa zona, pero además cómo se construyó, cómo, de qué manera se les da mantenimiento o no a esas infraestructuras, cuál fue la calidad de los materiales, si fue apegado a norma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad física tiene que ver con eso. La económica tiene que ver con condiciones de pobreza, insuficiencia de ingresos, no acceso a servicios. Esta es una de las más importantes junto con la social, ¿no? Porque precisamente a partir de cierta vulnerabilidad económica podemos explicar que entonces ciertas personas vivan en lugares que no son adecuados para vivir, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Cuautepec, de toda esa zona, en las laderas ahí de los cerros y también, o de las montañas, de los conos volcánicos, de lo que ustedes quieran, como quieran llamar a las topoformas, pero también tenemos el ejemplo en Iztapalapa, en estas otras zonas, en San Lorenzo Tezonco, en donde, bueno, se está degradando el ambiente, se está desapareciendo un cono volcánico porque se está extrayendo material, pero además se construyó en zonas pues que funcionaban como vasos reguladores en el tema de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, ahí la vulnerabilidad económica pues impulsa, incentiva que se generen otros tipos de vulnerabilidades. La sociedad tiene que ver con la organización y cohesión social y que también tiene que ver con, digamos, la posibilidad de generar otras condiciones para que disminuya la vulnerabilidad económica, otras condiciones de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? La educativa, ausencia de conocimiento formal, falta de socialización de información, personas que tal vez no saben leer, escribir, si se les entrega un folleto para tratar de explicarles que viven en riesgo, etcétera, pues bueno, no van a poder acceder a esa información que pueda ser vital para estas personas, ¿no? Pero también de lo educativo puede depender el tipo de vulnerabilidad económica que tengan, ¿no? La política que tiene que ver con la capacidad de resolución de la población para transformar sus condiciones, para exigir que se satisfagan ciertos necesidades, etcétera. Y bueno, también tiene que ver mucho con la social, está la institucional, ¿no? Cuestiones de burocracia, cuestiones de corrupción. La ambiental también es muy importante, tiene que ver con el deterioro ambiental, perdón, y esto debilita los ecosistemas, ¿no? Lo cultural está muy relacionado también con lo educativo, con lo social, con lo ideológico, ¿no? De qué manera se conciben las personas en el mundo, en su entorno. Entonces, como podemos ver, estos factores o tipos de vulnerabilidad están estrechamente relacionados y no son mutuamente excluyentes, más bien digamos, se entrelazan y pueden impulsar y generar o intensificar otro tipo de vulnerabilidades. Y es aquí precisamente donde hacemos el cambio, o más bien donde hacemos el puente comunicante hacia los temas de nutrición y salud, porque también nos vamos a dar cuenta que mucho de, digamos, las condiciones de nutrición o desnutrición que puedan tener ciertas poblaciones o las condiciones de salud y de acceso a ciertos servicios, cierta infraestructura de salud que puedan tener las poblaciones, pues también se puede explicar a través de estos factores o condiciones de vulnerabilidad, ¿no? O sea, totalmente de en dónde vives, pues va a depender de si tienes acceso a salud o no. O a qué tipo de, digamos, de alimentos, de nutrientes puedes acceder, ¿no?
¿Cuál es tu condición económica? Socialmente, ¿cómo se organizan? Si hay redes de apoyo o no. La parte educativa también, digamos, en términos de acceso a conocimiento, información para la toma de decisiones, pero también la política, ¿no? Incluso entendiéndola como una política pública o social relacionada a la regulación de ciertos tipos de alimentos, o lo institucional, ¿no? Ahora estábamos viendo como con todas estas cuestiones de aranceles o impuestos para los refrescos, para cierto tipo de comida, como hay ciertos lobbies políticos que han ido gestionando. Las cuestiones culturales también tienen muchísimo que ver con aspectos ambientales, pero con aspectos de alimentación, pero con maneras de relacionarnos con la comida. Y bueno, también lo ideológico, ¿no? Pero decía que faltaba también otros elementos y aspectos que digamos, la realidad nos ha ido mostrando para entender la vulnerabilidad y que tendría que ver con cuestiones psicológicas, por ejemplo, ¿no? Aunque un poco la pudiéramos ubicar tal vez acá entre lo ideológico, cultural, pero bueno, hace falta hablar de los aspectos psicológicos, de procesos cognitivos, de cuestiones emocionales. Hace falta hablar también de personas con ciertas discapacidades, lo que también va a incidir en que se tengan mayores o menores condiciones de vulnerabilidad. Hace falta hablar, perdón, también del sistema patriarcal, por ejemplo, de los roles de género, de los estereotipos que también inciden en los cánones de belleza. Es decir, como podemos ver, hay una serie de factores y procesos que ahí van afectando en ese sentido, ¿no? Entonces, déjenme me apuro porque ya, denme 10 minutitos más y ya termino, se los prometo. Con Entonces, calma, bueno, con calma. ahí tenemos como estos ámbitos y aspectos de la vulnerabilidad que si bien se han trabajado para los temas de riesgo y desastre, pues nos damos cuenta que también permiten explicar hasta cierto punto, pues cuáles son las condiciones de nutrición y salud que pueda presentar la población. Déjame le doy un traguito al agua. Y bueno, ahora vamos a hablar brevemente de lo que es la gestión del riesgo, ¿no? Que, digamos, se clasifica, las etapas que tiene la gestión de riesgo, se clasifica en la identificación de los riesgos y o sus procesos de formación. Es decir, lo que buscan las acciones dentro de la identificación de riesgos es ubicar las amenazas en relación con las vulnerabilidades y, bueno, establecer escenarios, cálculos, comprender cómo se fueron conformando, etcétera, etcétera, ¿no? La previsión tiene que ver con aquellas acciones que nos ayuden a hacer conscientes a las personas de la condición de riesgo en la que viven. Tiene que ver con la conciencia, la previsión. La prevención, pues evitar precisamente que se generen nuevos escenarios de riesgo, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, evitando que haya degradación ambiental, evitando en la medida de lo posible que, pues que no haya más gases de efecto invernadero, evitando que se construyan viviendas en ciertas zonas que no son aptas para vivir o que se construyan con ciertos materiales, con cierta técnica. Y claro, esto está atravesado por aspectos políticos y económicos, ¿no? Cuando digo evitar que se construya, no nada más me refiero a las personas o pensando en que las personas son las que se van a vivir, sino precisamente a las políticas de vivienda, los modelos económicos y de producción, ¿no? Que tenemos que pues hacen que haya como una gran diferencia en el valor del suelo, acceso al suelo, etcétera, ¿no? Todo esto que ya conocemos en términos de procesos de gentrificación, de carteles inmobiliarios, digo, todo ello tiene que ver con eso. Eh, También, si ya hay una condición de riesgo, porque ya la identificamos y ya tomamos conciencia de esa, pero no podemos, pues, evitarla, porque ya existe, entonces hay que mitigarla, ¿no? Hay que disminuir esa condición, ya sea, pues sí, monitoreando la amenaza, estudiándola, comprendiéndola más, pero sobre todo enfocándonos en disminuir las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuáles? Pues en la medida de lo posible todas estas, ¿no? La mitigación va también en ese sentido. Si no lo pudimos mitigar, pues hay que prepararnos. Hay que prepararnos a qué? Pues a la ocurrencia y al impacto de la amenaza. Hay que prepararnos para tener una respuesta adecuada, un auxilio adecuado y también hay que, digamos, pues
después del impacto de la amenaza y de las afectaciones, pues hay que recuperarse, hay que reconstruirse. Y bueno, la reconstrucción normalmente está centrada en la rehabilitación, en la construcción material de las viviendas, de las infraestructuras, de ciertos servicios, pero si lo entendemos en términos de recuperación, pues tiene que ver con procesos mucho más amplios, ¿no? Que tiene que ver con sistemas, digamos, de organización social, medios de subsistencia, con aspectos culturales también que puedan hacer que las poblaciones se recuperen. Entonces, todos estos, digamos, acciones y fases son las que constituyen la gestión integral de riesgos. Y si ustedes se dan cuenta, están pensadas más bien como para las autoridades en esta visión de que ellos son los que tienen que gestionar los riesgos. Y bueno, ahí la población pues no está como muy atenta, digo, no participa, ¿no? Del todo en estos procesos. Y bueno, hay una temporalidad también, ¿no? Unas fases, digamos. Normalmente se dice antes, durante y después del desastre, pensando que el desastre es un evento, pensando que el desastre lo produce el fenómeno natural, ¿no? Entonces es antes, durante o después del sismo, que es el desastre, ¿no? Y pues digamos que los esfuerzos que se han venido realizando desde la visión alternativa es más bien plantear que esta temporalidad del antes, durante y después tiene que ver con el impacto de la amenaza. Hay que diferenciar la amenaza del desastre, del riesgo, de la vulnerabilidad. Y entonces es mucho más claro y explicativo cuando estamos hablando antes de que impacte la amenaza, durante el impacto de la amenaza o después del impacto de la amenaza. Dependiendo de los niveles de la amenaza y de vulnerabilidad, pues ya vamos a determinar si el nivel de afectación y daños ya se puede considerar como un desastre, ¿no? En términos de interrupción de la cotidianidad, en términos de afectaciones a medios de subsistencia, pérdidas de vida, daños materiales, se rebasa la capacidad de respuesta, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque ahora ya vamos a abordar algunos vínculos mucho más explícitos entre la nutrición y la salud con respecto a los riesgos y desastres, a la gestión de riesgo, digamos, a partir de estas fases, ¿no? Entonces, bueno, la degradación ambiental, como decía, pues tiene que ver también con la salud. La pandemia de COVID-19, ¿no? Por el virus SARS-CoV-2, pues vino a demostrar precisamente de qué manera la degradación ambiental eh, digamos, el ir avanzando en ciertas zonas naturales en donde pues están los ecosistemas y la flora y la fauna interactuando de manera, pues, sí, de manera equilibrada. En la medida en la que el ser humano se va introduciendo, va modificando eso, va acercándose y va interactuando de múltiples maneras con ciertos tipos de flora, fauna, con cierto tipo de seres, ¿no? Virus, bacterias, y en esa medida también nos estamos exponiendo a precisamente determinados tipos de enfermedades. Pero también el modelo político-económico, el modelo de globalización, pues aceleró precisamente la transmisión de la enfermedad, pero también las condiciones de salud de cada persona, de edad, digamos, pues sí, de salud en general fisiológica, pues determinaba precisamente pues qué tan expuestos y sobre todo qué tan vulnerables estábamos como al virus, ¿no? Pero también si teníamos acceso a salud y a qué tipo de salud, a qué tipo de infraestructura, a qué tipo de medicamentos, a qué tipo de información. Pero también nuestra nivel económico pues posibilitaba o impedía que nos resguardáramos en casa, ¿no? En tiempos de pandemia y hubo gente que no tuvo el privilegio de quedarse en casa. Entonces, bueno, vemos cómo, digamos, todos estos aspectos a partir de un asunto de degradación ambiental, de interacción, de zoonosis, pues se puede generar toda una pandemia en estos tiempos, ¿no? Entonces, ese es como un aspecto importante, ¿no? Otro tiene que ver también con la hambruna, con la nutrición, con la salud, porque también lo que ha demostrado los estudios desde la visión alternativa de los desastres es que las poblaciones normalmente que, digamos, sufren mayormente los desastres, tienen ahí ciertas condiciones de desnutrición, por ejemplo, y son las que se les dificulta mucho más como digamos, sobrellevar este tipo de procesos, ¿no? Este tipo
de tensiones, digamos, ante la materialización, las afectaciones, etcétera. Pero también los desastres, como decía desde un inicio, la materialización, los daños pueden generar, pueden incrementar problemas de salud y de desnutrición, ¿no? Y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante también, como ustedes saben, la nutrición, porque eso también va a permitir que se desarrollen otro tipo de sistemas y de condiciones en las personas, ¿no? Si hay desnutrición infantil, bueno, eso deriva en otras consecuencias cognitivas, del aprendizaje, fisiológicas, etcétera, etcétera, que pues pueden ir generando que ciertas personas también en ciertos momentos de desastre, en ciertas afectaciones y daños, pues digamos, sean vulnerables, ¿no? Sean mayormente vulnerables. Entonces, bueno, ahí también los grupos, digamos, vulnerados, vulnerables o en situación de desventaja, niños, ancianos, personas con enfermedades crónicas, bueno, y desde una enfoque interseccional, pues ahí podemos meter la cuestión de género, podríamos meter la cuestión de etnia, podemos meter la cuestión de la lengua que hablan, el estatus socioeconómico, el color de piel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que entonces lo que la evidencia ha mostrado es eso, que los países normalmente, los países que más desastres sufren y que los sufren de mayor medida, porque los desastres son mucho más grandes, normalmente son países empobrecidos, marginados, que ya tienen ciertas condiciones críticas preexistentes, como una de las definiciones que veíamos, ¿no? Entonces, en esa medida, pues podemos ir observando y viendo que esas poblaciones que les faltan alimentos, esas poblaciones que tienen problemas de salud, esas poblaciones que están en condición de desnutrición, pues son mucho más vulnerables ante el impacto de determinadas amenazas. Y que esas vulnerabilidades muy seguramente se van a intensificar, se van a duplicar o se van a generar en otras poblaciones que no necesariamente estaban, digamos, vulnerables, ¿no? Entonces, también uno de los aspectos a no perder de vista era cuando le ponía esta fórmula de la amenaza y la vulnerabilidad, porque como sabemos, pues también existen determinadas amenazas o determinados fenómenos que pueden impactar cultivos, medios de subsistencia y entonces terminan generando y llevando a las poblaciones a que vivan en condiciones de pobreza, que vivan en condiciones de hambruna o sequías, por ejemplo, ¿no? Estos procesos como muy largos en donde es muy difícil como determinar dónde inicia y dónde termina una sequía, pero que poco a poco van mermando precisamente la disponibilidad de agua, ¿no? Para todos los seres que están viviendo ahí en ese espacio geográfico. Entonces, bueno, hay como múltiples vínculos, tanto que, digamos, pueden los desastres a partir de su materialización generar vulnerabilidades, pero también y relacionadas con hambrunas, con desnutrición, con afectaciones en la salud, pero también la existencia de desnutrición y de la falta de salud y de acceso a esta, pues puede generar vulnerabilidades, ¿no? Son como ahí como vínculos dialécticos, ¿no? Como mutuamente constituyentes. Y bueno, ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, hay algunos manuales que existen precisamente, no he ubicado si ya ha habido las actualizaciones ahora con estos nuevos gobiernos, pero en donde precisamente se establecen ciertos protocolos de actuación para que ciertas secretarías del Sistema Nacional de Protección Civil pues actúen, ¿no? En contextos de desastre, en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces los desastres también pueden entenderse precisamente eso, como un problema de salud pública, por lo que ya se ha venido explicando, ¿no? Porque hay un número inesperado de muertes también que hay que atender, que hay que, digamos, gestionar para que los cuerpos en descomposición, por ejemplo, pues no terminen, digamos, pues dispersando, ¿no? Otro tipo de virus, bacterias y que las poblaciones se estén enfermando. La inhabilitación de infraestructuras de las unidades de salud y hospitales, ¿no? Por ejemplo, en caso de erupciones volcánicas tienen que cuidarse los manantiales, los mantos freáticos de donde las poblaciones se pueden, digamos, abastecer de agua o los animales porque pueden contaminarse ya a partir de ciertos niveles
de ceniza volcánica, ¿no? Etcétera. Entonces, también hay efectos sobre el medio ambiente, incrementando el riesgo de presencia de vectores de contaminación de agua. Ha habido casos de inundaciones, por ejemplo, en otros continentes, en donde las personas que se subían a los árboles para resguardarse del agua, porque estaban, digamos, en un proceso de inundación, pues terminaban luego siendo mordidas o picadas por ciertos bichos o ciertos reptiles que también estaban huyendo precisamente de las inundaciones y pues ahí coincidía, ¿no? Entre las ramas, las copas de los árboles, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando hay inundaciones y hay cuerpos en descomposición, pues bueno, también todo lo que ello afecta, ¿no? Hay afectaciones en el comportamiento psicológico, social de las comunidades, desplazamiento de poblaciones que pueden conllevar cierto riesgo epidemiológico, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí hay como un esquema precisamente de qué es lo que se puede hacer, en qué momentos. Yo les decía que había como otras clasificaciones de las amenazas, ¿no? Acá les llaman en el ámbito institucional mexicano, fenómenos socioorganizativos, sanitario-ecológicos, fenómenos químicos tecnológicos, hidrometeorológicos o geológicos. Y bueno, todo lo que se debe, digamos, de estar atendiendo en ese sentido y pues desde qué ámbitos de acción, ¿no? Por ejemplo, el tema de los refugios temporales es muy interesante. O en situaciones también de desastre, por ejemplo, en Sri Lanka en el 2004, en diciembre, cuando fue el tsunami ahí por el sismo en Bangladesh, creo que fue, este, que hubo como un montón de ayuda humanitaria y pues desde el caso mexicano, pues se mandaban, bueno, mexicano, latinoamericano, por ejemplo, uno de los alimentos que se enviaban precisamente era, por ejemplo, ¿cómo les llaman? A los frijoles, las habas, leguminosas, ¿no? Se enviaban leguminosas para, pues, como ayudar a la gente, pero bueno, luego encontramos ciertos contextos culturales en donde las poblaciones más bien consumían arroz y entonces luego tenían ahí como ciertos trastornos alimenticios por estar consumiendo frijoles que pues, no estaban como dentro de su dieta, ¿no? Entonces luego hay como ese tipo de situaciones y aspectos que hay que ir, digamos, considerando o en el caso de los manejos y atención de los albergues y refugios temporales, ¿no? Sean en contextos de desastre, sean en caravanas migratorias, pues bueno, hay aspectos también que se tienen que ir manejando de manera adecuada en términos de prevención y control ahí de enfermedades, contención de las mismas, en términos de generación de desechos, manejo de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo digamos, ingieren los alimentos, de qué manera. Luego, eso es como una de las grandes preocupaciones, ¿no? Que haya un brote por ejemplo, de diarrea y porque entonces quiere decir que va a ser como muy fácil que se propague en el caso de un albergue, lo cual termina debilitando el sistema también de las personas, ¿no? Al igual que las condiciones de vulnerabilidad, de desnutrición, pues terminan debilitando también eso, los sistemas inmunitarios de las personas. Entonces aquí están como algunos otros tipos de enfermedades que se han registrado según este manual y otros que existen, ¿no? Para el caso de desastres que tienen que tomar como mucha atención en ese sentido. Y bueno, luego tenemos también los impactos a la salud mental, que no siempre son considerados, ¿no? El estrés postraumático que esto puede generar y bueno, lo que ello implica, ¿no? Por ejemplo, dice, los efectos en la salud mental se observan en el corto y largo plazo, hasta 5 años después, no necesariamente se somatiza, pero interfiere en la cotidianidad de las personas, puede derivar en ciertas somatizaciones y también en la manera en la que las personas pueden, digamos, afrontar estas situaciones de riesgo y de desastre, ¿no? Aquí está también como el esquema de organización y coordinación y bueno, ya voy a terminar la charla. Nada más comentarles que si gustan, les puedo pasar precisamente algunos textos relacionados a la percepción del riesgo. Me parece que este tema también es muy interesante y muy importante para entender y trasladar hacia el ámbito de la salud y de la nutrición, porque tal vez, estos avances que se han tenido sobre la manera en la que se va entendiendo
por qué las personas deciden ciertas situaciones o acciones que pudieran parecer riesgosas en términos de afectaciones a su integridad física, al lugar en el que viven, etcétera, pues tiene que ver con asuntos cognitivos, con asuntos emocionales, tiene que ver también con aspectos culturales, con aspectos colectivos, sociales, y que tal vez eso podría justo trasladarse para entender, digo, no sé cómo andan en el ámbito de la nutrición y la salud, estos temas de la percepción con respecto a ciertos alimentos, con respecto a ciertas prácticas alimenticias o sexuales, o con respecto a ciertas decisiones para atender los tratamientos, ¿no? Que se les están dando, las dietas que se están brindando, etcétera. Yo creo que ahí se podrían establecer precisamente como varios canales de diálogo y de reflexión, ¿no? Y bueno, también el asunto de los factores sociales, de los medios de comunicación, pues terminan siendo como sumamente relevantes con respecto a la información. Y bueno, ya para cerrar, también uno de los aspectos que adolecen, me parece, estas aproximaciones psicológicas a la percepción del riesgo, pues pareciera que muchas veces las personas asumen ciertas actitudes o acciones que podrían entenderse como riesgosas en los ámbitos que quieran por falta de información, ¿no? Y la apuesta entonces es proveerles de información, pero se deja de lado también las condiciones materiales en las que viven las personas, se dejan de lado los aspectos culturales, que incluso gente, aunque tenga acceso a la información y la comprenda muy bien, pues por otros aspectos, otras condiciones, otras necesidades, se ve, digamos, tomando ciertas decisiones que podrían parecer contraproducentes, ¿no? Y ya sería todo. Uy, me tomé una hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante. Eh, me pregunto si hay personas que quieran participar, que tengan comentarios, preguntas. Aprovechen. Yo sé que fue un montón de información, pero disculpe. Meli, por favor. Hola, ay, pues muchas gracias, Hugo. La verdad es que estuvo muy interesante. Yo la verdad es que había hablado con Lili en algún momento y yo justo le comentaba, ¿no? Que sí creía que las dos licenciaturas, o bueno, sí, bueno, las dos licenciaturas como que sí tenían como puntos de convergencia y que a lo mejor justo lo que nos faltaba era conocer un poco más lo que hace el otro para poder encontrarlos, ¿no? Entonces ahorita tú que hablabas y que nos explicabas como las partes un poco más teóricas de la parte de la gestión de riesgos, etcétera. Yo pensaba, por ejemplo, en la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que se aprobó, si no me equivoco, el año pasado. Ya hay un capítulo en esta ley en donde se habla todo sobre cuestiones de emergencia alimentaria, ¿no? Entonces, se establecen como los lineamientos en donde, como para garantizar cuestiones de seguridad alimentaria en estas condiciones de emergencia, justamente una de las cosas que se propone son cuestiones relacionadas con lactancia materna, como promover la lactancia materna, tener espacios, por ejemplo, en los refugios o en los albergues para que se pueda proporcionar esta lactancia. Eh, Se establece también que hay que hacer inventarios, etcétera, como para pues saber qué alimentos y qué productos son los que hay a nivel local para poder redistribuirlos. Y yo pensaba sobre todo cuando fue el sismo del 2017, ¿no? Que yo trabajo pues justo como temas más relacionados con cuestiones socioculturales de la alimentación y la que fue mi directora de tesis, que se dedica tal cual a la antropología de la alimentación, ella estuvo como muy cercana a ciertos refugios temporales y entonces ella decía, pues es que sí, o sea, la población dona alimentos que son no perecederos y que pues sí pueden como durar una mayor cantidad de tiempo, pero en cuestiones relacionadas con cultura alimentaria, la verdad es que se quedan súper cortos, ¿no? O sea, la verdad es que ya la gente en los refugios decía, pues es que sí, o sea, qué bueno que nos mandan verduras enlatadas, etcétera, pero pues necesitamos también como este apapacho de lo que son las bebidas calientes, ¿no? O sea, nadie manda tés, nadie manda cafés, nadie nos manda pan de dulce porque pues sabemos que el pan de dulce no es saludable. Y sí, yo tampoco estoy diciendo, bueno, hay que mandar por chocolate. No, pero efectivamente como estas cuestiones socioculturales muchas veces como en este tipo de contextos se dejan de lado y la verdad es que como decías, hay un montón de personas que que terminaron viviendo o siguen viviendo en refugios temporales después de desastres eh,
y pues que la verdad es que sus cuestiones de alimentación pues se terminan dejando Ujú. como de lado, ¿no? Entonces, en el curso de nutrición comunitaria de la licenciatura, nosotros sí vemos algunas cuestiones relacionadas con alimentación en cuestiones de asistencia alimentaria. Entonces ahí se ve un poco las cuestiones más como de albergues, refugios, etcétera. Pero bueno, ya que tengo tu plática que la vamos a tener grabada, yo creo que sí va a ser como material para los estudiantes de nutrición comunitaria, como para que puedan entender un poco más la parte como teórica de lo que significan las diferencias, etcétera, para que entonces nosotras podamos como seguir dando como prioridad a estas cuestiones de alimentación. Y pues nada, muchísimas Sí. gracias, Hugo, la verdad es que aprendí mucho. No, ¿de qué? Déjame comentar un poco rápido, de manera rápida, Sí, sí. perdón. Con esto que mencionas, Nelly, con el asunto de la alimentación, de que no es nada más la ingesta de alimentos, ¿no? O sea, sino justo como todas estas cuestiones culturales, pero también como todos estos aspectos performativos, es decir, en el hacer los alimentos, ¿no? Me ha tocado en manejo de refugios temporales, en contextos de emergencia volcánica, en donde eran los militares quienes los administraban y las mujeres, por cuestiones de género, de roles de género, decían, es que nosotras queremos preparar los alimentos, queremos sentirnos útil también, queremos darle el toque y ellos no, Ujú. nosotros somos los que preparamos los alimentos. Entonces hay una incomprensión ahí también desde las instituciones respecto a, pues, cómo brindarles mejores condiciones a las personas en situaciones de emergencia que ya de por sí se desestabiliza todo en sus vidas y pues al menos la alimentación podría ser como un mecanismo ahí como para brindar ciertas certezas, ¿no? Sí, y que justo, o sea, yo pensaba como en el caso de esta, que se hizo como muy viral además en redes, el caso de la migrante que se quejaba porque le habían dado frijoles, ¿no? Y ella decía, es que en el lugar de donde yo soy, que no me acuerdo dónde era, esto es lo que comen los puercos. Y yo siempre les pongo ese ejemplo a mis estudiantes y les digo que no se les olvide que una de las características, nosotros tomamos un concepto que se llama dieta correcta. En una de las características de la dieta correcta dice que tiene que ser adecuada. Y cuando habla de adecuación, habla de cuestiones en contextos socioculturales. Yo les decía, efectivamente, los frijoles a esas personas les iban a proporcionar nutrientes, pero para ellas, culturalmente, esos alimentos no eran para consumo humano, eran para consumo animal y no significa que estuvieran siendo pues groseras o que no, o sea, solamente en el contexto de ellos, que además es un contexto bien complicado, pues no eran alimentos para consumo humano. Entonces, justo a veces como que en cuestiones de emergencia se nos olvida que la parte del, sí, bueno, a mis estudiantes luego se les olvida la parte de las cuestiones socioculturales en el día a día, en cuestiones de emergencia, pues se nos olvida un poco más, ¿no? Porque es como de, bueno, pues que coman y que coman bien. Sí, pero no podemos dejar de lado estas otras cuestiones, porque de por sí ya son pues, situaciones bien complicadas y pues un poco tratar de hacerlo más llevadero. Entonces, pues nada, a mí la verdad es que me gustó mucho tu plática. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Rubí, querías decir algo. Hugo, pues a mí también me parece que me dejaste pensando en muchas cosas desde otra perspectiva, porque mira, este, Nelly comenta algo súper importante, pero fíjate que yo creo que a los profesores y a los estudiantes, y en este caso también pensando en los alumnos que están en servicio social, creo que al menos yo no había pensado en la importancia que tiene tener un plan o la promoción de la información o la creación de ideas. Por ejemplo, estaba pensando, ¿no?, en estos alimentos enlatados que llegan a los refugios, pero también hay otros alimentos que pueden ser de emergencia, que utilizan semillas, amaranto, etcétera. Pero creo que podríamos empezar a pensar en una estrategia, un plan de acción concreto sobre la atención de las necesidades principales dentro de una situación de desastre. Respecto al agua, respecto a la importancia que tiene mantenerse fuertes, pues una persona con un excelente estado nutricional tiende a ser más resiliente. Entonces, eso ya de por sí es un problema. Creo que también la promoción de la nutrición saludable o de la nutrición, de la alimentación correcta tiene que ver con eso, con ser más resilientes y con estar preparados, preparar a tu cuerpo, preparar a tu familia, que desde lo individual también, o sea, qué podemos hacer como para crear un plan que puedan tener las familias en sus casas para echar mano en un momento de
una situación como un sismo del 2017. A mí me pasó que la comunidad donde viven mis papás quedó aislada, yo tuve que llegar caminando, y pues no había agua, no había alimentos, nada. Y sí había muchos alimentos donados, pero no podían entrar. Y cuando entraron, pues las personas, imagínate que enviaron también alimentos congelados. Entonces, ¿cómo íbamos a utilizar alimentos congelados? Y llegó un grupo, esto es algo que siempre les cuento porque me llamó muchísimo la atención. Dentro de las brigadas de apoyo llegó un grupo de nutriólogas de una universidad privada a brindar servicio. Y a mí me pareció muy bonito, pero cuando yo me acerqué a ver el servicio que estaban brindando, pues era dar una consulta en medio de una situación de desastre, donde las recomendaciones eran, o sea, como que tomaron a las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes y demás, y les estaban dando una consulta recomendándoles cosas que no eran disponibles en ese momento. O sea, queso cottage en el momento donde no hay un refrigerador me pareció, o sea, para mí era obvio que no podía ser, pero para ellas no, o sea, parecía como que era posible. Entonces creo que sí hay mucho trabajo en ese aspecto para desarrollar y pues bueno, muchísimas gracias por brindarnos este enfoque desde tu perspectiva. Creo que con la licenciatura pues hay mucho trabajo, ¿no? Para empezar a trabajar de manera coordinada también en eso, que sí es un problema que hay que empezar a resolver pues desde propuestas tal vez. Gracias, Hugo. Sí, no, de qué gracias. Buenísimo lo que comenta Rubiceli. Y eso, luego también no olvidar pues a los animales de traspatio que tienen las gentes en espacios rurales que son sus medios de subsistencia y son súper importantes. Y si los pierden después, pues ya no tienen la proteína, ya no tienen ahí, ¿no? Directa. Y bueno, lo que me comentas también de queso cottage con pechuga de pollo a la plancha sin grasa, por favor, porque pero bueno, gracias, Rubizeli. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Sí, solo quería hacer rápido un comentario que lo que dijo ahorita Rubí, que justo efectivamente creo que sí hay mucho con lo que podemos trabajar en la licenciatura y que creo que la plática de Hugo nos abre como más pues la mente a lo mejor a las profesoras, porque pensaba en lo que pasó con estas nutriólogas que nos cuenta Rubí, ¿no? Pero a lo mejor lo que sí pudo haber sido útil fue que las nutriólogas pudieran haber hecho una pequeña, no sé, dar información relacionada a cómo contener, por ejemplo, una hipoglucemia, ¿no? O unas hiperglucemias. O sea, no dar una consulta, pero sí, ok, sabemos que en situaciones de estrés la glucosa en personas que viven con diabetes sí se va a elevar. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos ahorita, ¿no? O cómo controlar una hipoglucemia con lo que hay ahorita. Entonces, que yo no lo había pensado hasta ahorita que Rubí, por ejemplo, nos dio como el ejemplo y que sí creo que podemos entonces estar pensando como en muchas más acciones desde la nutrición sin que necesariamente sea como tan clínica como a lo mejor la aprendimos, ¿no? Entonces, no, a mí la verdad es que me aprendí mucho y creo que nos abre mucho la idea. Sobre todo me sirve mucho porque el siguiente semestre he sido de nutrición comunitaria, entonces tengo muchas ideas. Gracias. Sí, no, de qué gracias. Bueno, ahorita me acordé rápido de ante los sustos, los sismos, lo que sea, el bolillo, ¿no? Como para, que bueno, culturalmente puede tener su función, pero bueno, en términos ya ahí, es como interesante, justo acercarnos y aproximarnos. Creo que ya una vez habíamos platicado, Nelly, sobre ese tema, pero bueno, gracias. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias, Rubí. A mí nada más me gustaría añadir que una de las cosas que me parece muy importante y valiosa de esto es que se puedan diferenciar las actividades que se pueden tomar de forma individual y las actividades que deben de ir contenidas dentro de los planes del Estado, ¿no? Porque finalmente, pues una de las cosas que también hemos platicado, seguramente habrá muchas posturas al respecto, es cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en materia de la atención a estas emergencias. No quiere decir que nosotros no tengamos nuestras responsabilidades, porque pues finalmente es como un poco con el agua. Sabemos que necesitamos cuidar el agua, aunque el problema no soy yo, sino es Coca-Cola, ¿no?
eso no quita mi responsabilidad para cuidar el recurso. Y eso mismo ocurre con muchas otras instancias, y pensando en la alimentación y pensando en lo que decía Hugo en este idea de los manuales, pues los manuales actuales hablan de respuestas multiamenazas, ¿no? Y esas respuestas multiamenazas además van alineadas con la participación de múltiples secretarías. Ya no es solamente, digamos, que cada quien responda individualmente y se sumen las cosas, sino que en conjunto hagan estos planes y particularmente a las secretarías de salud, como la conocemos en México y se llaman de otras maneras en otras partes del mundo, les corresponde esta supervisión y debe de incluir asegurar que va a haber, que no va a haber un problema de insuficiencia alimentaria, ¿no? Que va a haber seguridad alimentaria, que todo el mundo va a tener que comer y que va a corresponder, digamos, a los aspectos culturales y específicos y un montón de otras cosas, y sin embargo lo que vemos en todos los planes es una hiperhomogenización, ¿no? Entonces los planes mundiales que están basados en lo que dice la ONU y sus distintos organismos que atienden, y lo mismo pasa aquí con la Secretaría, con la Secretaría de Protección Civil, bueno, con sus distintos nombres y como se ha ido alojando en los distintos órdenes de gobierno, es que hay a pesar de que hay esta insistencia en lo local, las acciones, las recomendaciones, todas están en un nivel muy supra, que después, a la hora que uno lo quiere llevar, digamos, individualmente, es muy complicado. Entonces creo que, digamos, nuestro papel en la institución es hacernos entender, pues desde nuestro ámbito particular, digamos, en lo privado, en nuestras acciones como seres sociales, nutriólogos, gestores de riesgo, profesores, pero también hacia arriba, ¿no? Hacia la gobernanza que debemos de entablar. A mí lo voy a dejar aquí, me parece que no debemos de perder, digamos, esta mirada tenemos, que luego lo hacemos muy reduccionista, o de repente lo hacemos tan amplio que pues se nos pierde la particularidad, ¿no? Buenísimo, Mari. Termino y le dejo la palabra a la profesora Lilia. Perdón, yo activé sin querer el micrófono, pero bueno, aprovecho para felicitar a Hugo y decirle que su plática me va a servir mucho, sobre todo para un repaso para mis alumnos. Hugo, te felicito, estuvo muy bonita tu plática. Muchas gracias, Lilia. Con gusto, ya sabes lo que puedo apoyar. Gracias. Pues si no tienen más preguntas, o si se les ocurren después, nos las pueden hacer llegar y se las mandamos al profesor. Organizamos una segunda ronda, ¿no? Y pues les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañan ahora, ¿no? Y pues en breve les mandamos la liga para que puedan ver esta misma presentación por YouTube. Recomiéndenla, ¿sale? Y pues muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, qué gusto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Hasta Abrazos luego, a todos. bye. Gracias, hasta luego, cuídense mucho.